Radio Ancon. A diario vespertino. Buenas tardes y seguimos con más del programa y está con nosotros la doctora gerente médico Ofelina Vergara de Sanofi Pasteur. Ella es médico pediatra y vamos a conversar de un tema muy interesante. Es que nos llegó una información que nos llamó muchísimo la atención y es que sin lugar a dudas el tema médico de este año ha sido la pandemia, un tema insólito, pero también ha acarreado consigo algunos otros temas que hay que abordar, sobre todo el tema de la vacunación, la cual, doctora Ofelina, nos han indicado que alrededor del 25% de las vacunas en el mundo ha disminuido, incluyendo Latinoamérica. Sí, muchas gracias por la invitación y por dejarme compartir con ustedes información acerca de este tema tan importante que es las coberturas de vacunas y las vacunas contra enfermedades inmunoprevenibles. Sabemos que varios países están enfrentando una situación polémica causada por el miedo al contagio al acudir a los centros de salud, unido también al confinamiento por la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Esto está produciendo que se dé una disminución en la tasa de las coberturas de vacunas que podría provocar una reemergencia de enfermedades infecciosas, que actualmente enfermedades que tenemos controladas. Según la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, LIPE, actualmente menciona que se evidencia una caída de al menos el 25% en las coberturas de vacunas en todas las regiones del mundo, incluyendo Latinoamérica. Entonces es muy importante hablar e incentivar a la vacunación para aquellas enfermedades que pensábamos que están controladas, pero que es importante mantener una adecuada cobertura para evitar que se den brotes de estas enfermedades. ¿Cuáles son esas enfermedades que actualmente dependen de que se lleve a cabo una cobertura adecuada de vacunación para evitar este tipo de rebrotes? Sí, bueno, hay enfermedades, muchos saben que tenemos vacunas que son eficaces y son seguras para muchas enfermedades, que están incluidas tanto en el esquema de vacunación primario como en el esquema de vacunación a lo largo de la vida. Pero hay algunas enfermedades que son más susceptibles o que es más fácil de que se puedan generar brotes de estas enfermedades, sobre todo en lugares donde ya están controladas estas enfermedades gracias a las vacunas. Algunas de estas enfermedades son como por ejemplo el sarampión. También tenemos el caso de la difteria, el caso de la tosferina, influenza también, que siempre pues, se pueden dar brotes, sobre todo en estas épocas de lluviosa que estamos en el país. Y estas son enfermedades, el polio, por ejemplo, que es una enfermedad que está controlada y prácticamente erradicada del mundo. Si se bajan las coberturas de vacunas para estas enfermedades, existe el riesgo de que puedan haber brotes de estas enfermedades en lugares donde está controlado. Estamos hablando de un problema de salud pública, por lo que usted me comenta, puesto que si no se lleva a cabo una cobertura adecuada, pudiéramos estar de por sí hablando de generar algún otro tipo de epidemia, si Dios no lo quiera, alguna otra pandemia que vaya a la par de la COVID. Exacto. Ahora, sobre todo si se interrumpen los servicios de vacunación, incluso durante breves periodos de emergencia, esto aumenta el riesgo de que se produzcan brotes de estas enfermedades prevenibles mediante la vacunación, que actualmente están controladas, pero sí se tienen que mantener unas adecuadas coberturas, preferiblemente una cobertura del 90 a un 95% de la población, para evitar que se dé el riesgo de que tengamos brotes de estas enfermedades en nuestro país. Entonces, por eso es que es muy importante, sabemos que esto es un problema de salud pública, sobre todo en estos momentos de la pandemia que estamos viviendo, que obviamente por el miedo a acudir a los centros de salud o por las medidas de confinamiento que se tenían, puede ser que hayan bajado un poco estas coberturas. Entonces es importante acudir a sus centros de vacunación a completar los esquemas de vacunación, tanto de la población pediátrica como de la población adulta y sobre todo también estas poblaciones de adultos mayores o poblaciones en riesgo de sufrir estas enfermedades. Hablábamos de que el 25% es lo que ha disminuido la cobertura en el mundo, pero Latinoamérica y precisamente en Panamá, ¿a cuánto está el porcentaje? ¿De cuánto estamos hablando? Y hemos visto también que, producto de la pandemia, del confinamiento, las medidas se han restringido para la salida de niños y adultos mayores. ¿Cómo ha influido esto en el proceso de vacunación?
Hay que tener claro pues que lo que es el sistema de salud no se ha detenido sus funciones y están abiertos para la vacunación. Entonces es importante saber que aunque hay que seguir los lineamientos de cada país en cuanto a las medidas de seguridad que se tienen que mantener, los servicios de salud están abiertos y están cumpliendo con colocar las vacunas a aquellas poblaciones que lo necesitan. En Panamá, pues, como le comento, tenemos un estimado a nivel mundial de que las coberturas pueden haber bajado hasta un 25%. En Panamá, pues, no tenemos todavía unas cifras reales, pero sí sabemos que han disminuido, sobre todo en aquellas poblaciones que son más vulnerables, en los niños en edad escolar, en los niños pequeños y en la población de adultos mayores, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que todo el público sepa que pueden acudir a sus centros de salud, pueden acudir a sus médicos para que completen el esquema de vacunación y mantengan su esquema de vacunación al día. Muy importante eso que usted recalca, y ya para ir finalizando, ese último llamado a la población a atender esta vacunación, a no dejar más que nada el patrón o la cobertura que ya se tenía, y también si nos puede mencionar qué riesgos tendría nuestro país puntualmente en cuanto a alguna enfermedad que pudiera rebrotar o se pudiera propagar si no se atiende este tema a tiempo. Claro, estamos viendo ahorita que todos nuestros esfuerzos están enfocados a controlar toda esta parte de la pandemia de COVID que estamos viviendo actualmente. Sabemos que ya por esta pandemia tenemos alguna saturación de nuestros servicios de salud. Y es importante saber que si aparecen brotes de otras enfermedades, esto también puede llevar pues a una emergencia mucho mayor y que puede saturar mucho más nuestros servicios de salud. Por eso es que es importante saber y tener conciencia de que tenemos vacunas que son eficaces y son seguras para controlar estas brotes de enfermedades prevenibles que todavía tenemos en nuestros países, en nuestro medio ambiente, y que podemos controlar a través de la vacunación. Entonces, por eso hago el llamado de que acudan a sus servicios de salud, mantengan sus esquemas de vacunación al día y protejámonos contra estas enfermedades. Muchísimas gracias, es un tema muy importante definitivamente que también hay que tomar en cuenta incluso en medio de esta pandemia y otras enfermedades que están coexistiendo con la COVID. Estuvo con nosotros la vocera por parte de Sanofi Pasteur, la doctora Ofelina Vergara, gerente médico y también médico pediatra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.